Buenos días, le vamos a presentar los músculos del brazo y antebrazo. Voy a comenzar con los músculos del brazo. Los músculos del brazo se dividen en anterior y posterior. Grupo posterior está el tríceps. Es un músculo de 3 cabezas que está compuesta por la porción larga, externa e interna. Este músculo del brazo prácticamente ocupa toda la porción posterior del húmero, excepto la posterior que está ocupada por el deltoides. Origen: la porción larga se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. La porción larga se origina en el tubérculo infraglenoideo que se encuentra por aquí. La porción externa se origina en la cara posterior, 1/3 inferior del húmero. Y la porción interna en el borde inferior de la cara posterior, 2/3 inferior al húmero. Inserción: las 3 porciones se juntan formando casi como un ligamento que se insertan en la cara posterior del olecrano. Su acción de este músculo es extender el codo y la porción larga hace la aducción. Grupo anterior, que se encuentra el bíceps. El bíceps es un músculo que está conformado por 2 porciones, la porción larga y corta. La porción larga es la más externa, se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Donde se encuentra acá el tubérculo supraglenoideo de la escápula. La porción corta se origina en la apófisis coracoides, que acá se llama la apófisis coracoides. Inserción: las 2 porciones se unen insertándose en el tubérculo del radio, que se encuentra acá, el tubérculo del radio. Flexión es la flexión del codo y supinador. Continuamos con continuando con la exposición, tenemos a los músculos epicondilios. Por neumatoidea tenemos KCC. Tenemos al músculo cubital posterior. Su origen es en el epicóndilo, borde posterior del cúbito, y cruza por la cara posterior del antebrazo. Y su inserción es en la base del quinto metacarpiano, conocido como el meñique, y su función es extensión y aducción. Músculo anconio. Su origen en la cara posterior del epicóndilo. Su inserción es en la zona proximal del borde posterior del cúbito, y su función es la pronación. Músculo supinador corto. Su origen es en la cara posterior del olecrano y poco en la cara posterior del epicóndilo humeral. Su inserción es en la cara 1/3 superior del radio, y su función es la supinación. Músculo extensor común de los dedos. Su descripción se encuentra situado en la parte media de la superficie dorsal del antebrazo, se observa por la cara posterior. Origen en el epicóndilo humeral, y su inserción en la tercera falange de los 4 últimos dedos mediante 4 tendones. Músculo segundo radial externo. Su origen es en el epicóndilo y su inserción es en la cara posterior de la base del tercer metacarpiano, del dedo medio. Su función es extensión de la muñeca. El músculo extensor propio del meñique. Descripción: es el más superficial y posterior, estando detrás del índice, por lo que hay que aportar este último para poder verlo. Su origen es en la cara posterior del cúbito, junto al extensor común de los dedos. Su inserción es en el tendón del extensor común de los dedos, al lado del cubital del tendón.
Su función es extensor de la primera falange del meñique y extensor de la... Bueno, continuamos teniendo los músculos epitrocleares. Comenzaremos por el pronador redondo, el cual tiene su origen en la epitróclea y en la apófisis coronoides del cúbito. Se va a insertar en la cara anterior del tercio superior del radio y tiene como función la pronación del radio sobre el cúbito. Músculo palmar mayor, el cual se va a originar en la epitróclea y se va a insertar en la base del segundo metacarpiano. La función que tiene es ser el principal flexor de la muñeca. Ahora tenemos al palmar menor, el cual también se va a originar en la epitróclea y va a insertarse en la aponeurosis superficial de la muñeca. La principal función que tiene es ser flexor de muñeca. Tenemos el músculo flexor común superficial de los dedos, el cual también se va a originar en la epitróclea humeral, y se va a insertar en los 4 tendones que se separan después de cruzar la muñeca y van hacia los últimos 4 dedos. Tiene como funciones ser flexor metacarpiano, flexor de la muñeca y flexor de la primera interfalange. Tenemos por último el músculo cubital anterior, el cual también va a tener como origen a la epitróclea, al olecrano y al borde posterior del cúbito. En su inserción se encuentra el hueso piramidal, el pisiforme, el ganchoso y el quinto metacarpiano. Su función es realizar la flexión con tendencia a la aducción de muñeca. Músculos del miembro superior tenemos al músculo supinador, el cual su punto de origen es en el epicóndilo lateral y su inserción es en el borde anterior del radio. Su función principal es la supinación del antebrazo. El flexor largo del pulgar tiene su punto de origen en la cara anterior del radio y su inserción es en la falange distal del dedo pulgar. El músculo flexor común profundo de los dedos tiene su origen en el cúbito y en la membrana interósea y su inserción en las falanges distales de los 4 últimos dedos, y su función principal es la flexión de las falanges distales de los 4 últimos dedos. El músculo pronador cuadrado tiene su inserción en la cara anterior del cúbito y su inserción es en la cara anterior del radio. Su principal función es la pronación del antebrazo. El músculo pronador cuadrado tiene su punto de origen en la cara anterior del cúbito y su inserción en la cara anterior del radio. Su principal función es la pronación del antebrazo. El músculo flexor largo del pulgar tiene su punto de origen en la cara posterior externa del cúbito y su inserción es en la falange distal del pulgar. Su principal función es la flexión de la falange distal del pulgar. Extensor del índice tiene su punto de origen en la superficie posterior del cúbito y en la membrana interósea, y su inserción es en la falange proximal del segundo dedo. De la falange proximal del segundo dedo. El pulgar tiene como punto de origen la cara posterior del cúbito y 1/3 de la cara posterior del radio. Su inserción es en el tubérculo externo de la base del primer metacarpiano. Su función principal es la aducción y extiende el pulgar.